En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos adelante con estas pequeñas prédicas enseñando el catecismo, basándonos en el catecismo del Papa San Pío X. Estábamos explicando cosas que tienen que ver con la confesión y habíamos dejado en la pregunta, queríamos repetir primero una pregunta que había enseñado el Padre Pío ayer. La pregunta dice así, 749 es el número de ella. ¿Cuáles son las circunstancias que mudan la especie de pecado? Las circunstancias que mudan la especie de pecado son, primero, aquellas por las que una acción pecaminosa de pecado venial se hace pecado mortal. Segundo, aquellas por las que una acción pecaminosa encierra la malicia de dos o más pecados mortales. Vale decir, el catecismo enseña que hay circunstancias, cosas que ocurren, que hacen cambiar y que un pecado de ser venial se transforma en pecado mortal. Ese es el primer caso. Eso se llama según la especie teológica. Si yo robo, creo que el mismo ejemplo que ponía el Padre Pío ayer, si yo robo un billete de 1000 pesos es una mala acción, Dios me va a castigar, pero es un pecado venial. Pero si en cambio yo robo desde aproximadamente el salario de un día de trabajo, más o menos unos 30.000 pesos, no es un límite tan exacto, o si robo mucho más claramente 500.000 pesos, no hay ninguna duda de que el pecado ya es un pecado mortal. Es decir, que ahí tienen una circunstancia que es la cantidad robada, que hace que el pecado, si es algo insignificante, es una mala acción, no se debe hacer, pero es un pecado venial. En cambio, si yo robo 500.000 pesos, no cabe la menor duda, o más, etcétera, no cabe la menor duda de que eso es un pecado mortal. ¿Cuál es el límite? No es un límite tan preciso. Se suele decir en teología moral que cuando uno ya roba lo que equivale al salario del pago de un día de trabajo, aquí en Colombia suelen ser más o menos unos 30.000 pesos, ya el pecado se transforma en general en pecado mortal. El límite no es exactísimo, es aproximado. Lo que sí, la enseñanza vale para distinguir un pecado leve, que por circunstancias, en este caso de la cantidad, se transforma en pecado mortal por la mayor cantidad robada. Otro ejemplo, segundo, dice, aquellas circunstancias por las que una acción pecaminosa encierra la malicia de dos o más pecados. Por ejemplo, el robo. Hay una acción, yo robé. Pero ¿qué circunstancias puede tener? Si yo robé un cáliz de una iglesia, como lamentablemente ha pasado, ya no es un robo sencillo, ya es un sacrilegio además del robo. Entonces tienen una sola acción, robar, que envuelve el pecado de dos pecados mortales. La especie del robo tal cual y el sacrilegio por haber robado algo sagrado. Entonces, en definitiva, hay circunstancias que se le agregan al pecado que lo pueden hacer más grave, o hay circunstancias que se le agregan al pecado que puede implicar una sola acción, pero dos pecados y a veces más. De un ejemplo de una circunstancia, pregunta 750, de un ejemplo de una circunstancia que mude en pecado mortal un pecado que era venial. Respuesta: quien por excusarse dijere una mentira de las que resultare grave daño al prójimo, debe declarar esta circunstancia que muda la mentira oficiosa en mentira gravemente dañosa o mentira mortal. Vale decir, una mentira ya es una acción grave, ya es una acción, pecaminosa. Pero si yo a través de una mentira le hice perder el trabajo a una persona, es un tema muy grave hacerle perder el trabajo a una persona, allí la mentira se transforma en un pecado grave, en un pecado mortal. Siguiente pregunta, 751. Dé ahora un ejemplo de una circunstancia por la que una misma acción pecaminosa encierra la malicia de dos o más pecados. Ejemplo: quien hubiere hurtado, quien hubiera robado una cosa sagrada, debe acusarse de esa circunstancia que añade al hurto la malicia del sacrilegio. Es tal cual el ejemplo que dábamos.
Un ladrón que va y roba en una iglesia algo sagrado, robó un cáliz. Ahí tiene una sola acción mala, pero que envuelve dos pecados. El robo simple y llano, más el sacrilegio por haber robado algo sagrado. Siguiente pregunta. Si uno no está cierto, si uno no está seguro de haber cometido un pecado, ¿debe confesarlo? ¿Tiene que acusarle si uno no está seguro de ello? Respuesta. Si uno no está cierto, si uno no está seguro de haber cometido un pecado, no está obligado a confesarlo, pero si quiere, puede decirlo y añadir que, o aclarar que no está seguro de haberlo cometido. Vale decir, yo estoy dudando si yo cometí o no cometí ese pecado. Se lo puedo decir al sacerdote, pero aclarándole que uno no está seguro de haberlo hecho. Se pueden decir, pero aclarando que es dudoso, Y tal vez última pregunta por hoy. ¿Qué ha de hacer quien no recuerda con exactitud el número de sus pecados? ¿Por qué? Porque cuando los pecados son graves, cuando los pecados son mortales, es obligación ante Dios decir que uno cometió eso y decir cuántas veces uno lo cometió, salvo que uno no sepa. Y acá dice que no recuerda con exactitud el número de pecados mortales, que son obligación de decir el número. ¿Qué tiene que hacer? Respuesta: que no recuerda con exactitud el número de sus pecados, ha de decir el número aproximado. Vale decir, creo, Padre, que tal pecado grave que yo hice, lo hice aproximadamente unas 5 veces, unas 6 veces, etcétera, cada uno sabrá. Entonces, cuando yo no lo sé, si yo lo sé con exactitud, yo debo decir exactamente cuántas veces hice ese pecado mortal, ese pecado grave. Y si yo no lo sé con exactitud, tengo que decir el número aproximado según lo que recuerdo en mi conciencia. Por hoy dejamos allí, ya ahí tienen varios elementos para pensar y cosas para saber respecto del sacramento de la confesión. Ave María Purísima. Sin pecado concebida, María Santísima. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.